Bienvenidos. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Bienvenida, Clau, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí, qué gusto, Carlos, Muchas que gracias por aceptes nuestra invitarme. invitación. Ustedes por invitarme. Muchas gracias por venir. Y el día de hoy tenemos dos capítulos bien importantes. ¿Con cuál vamos a empezar? Pues yo propondría iniciar con la película de Heroico. Me interesa un poco reflexionar sobre lo que nos transmite, obviamente vinculando con el tema de hombres, masculinidades, ¿no? Esa sería mi propuesta. Ok. No sé, seguramente la han podido ver. ¿Sí? Sí, ¿Les la gustó? vi. Sí, la vimos. Mi reflexión es que no puedo decir que me gustó, puedo decir me interesó el tema desde lo que implica eh, todo la forma de comunicación, que ya lo veremos más adelante. Pues les entretuvo por lo menos. A ver, a mí te voy a platicar un poco qué me pasa. Yo desde que la vi en el cine me llamó muchísimo la atención, porque a mí todas estas películas que hablan de esta problemática social me llaman mucho la atención. Pero todo lo que implica violencia me causa muchísima angustia. Entonces yo por una parte, como que la vi y dije, wow, es una película que vale la pena ser vista. Y sí, insisto y estoy segura que vale la pena ser vista. O sea, creo que tenemos que hablar mucho más de esos temas y creo que es importante sacarlos a la luz. Y entonces, perdóname, ibas a decir algo No, más. bueno, y la vi y la sufro. O sea, el problema es que la sufro. Y entonces la mitad de la película no la veo y la otra mitad de la película me tapo los ojos y la otra mitad de la película Así, la pauso. Es así. Literal así, literal así. Otros cachitos la adelanto. con la cobija así tapada. Sí, exactamente, así como te imaginaste, así estaba. Porque me causa mucha ansiedad. Porque te voy a decir que un poco mi reflexión cuando terminó son dos cosas. El primero es un México que conozco, pero yo no habito. Y es una problemática de género que tú me has enseñado a ver, que tampoco no habito. Entonces, me cuesta doble trabajo. O sea, me cuesta doble trabajo y por otra parte siento que es nuestra responsabilidad conocerlo, la verdad. Pero si me puedo zafar, a veces me zafo. No, y no solo conocerlo, darlo a conocer, creo que es muy importante, ¿no? Porque el hecho de que no lo conozcamos o que nos tapemos los ojos o que nos dé ansiedad verla o que yo la verdad la vi en dos partes, o sea, llegué a la mitad y ayer la terminé de ver, no quiere decir que no exista. Y creo que tiene que ver también con temas duros que hemos tratado aquí, como el del suicidio, que por el hecho de que no se hable no quiere decir que no exista. Y es mejor hablarlo y ponerlo en la mesa para que también se conozca y verlo desde el enfoque de la masculinidad también es reconocer qué le está pasando al otro o ustedes cómo lo viven y qué se puede hacer al respecto, ¿no? Sí, quisiera preguntarles otra cosa antes de entrar. Entonces, ¿la recomendarían a quienes nos ven, Yo creo que sí. aunque sufran? Sí. O sea, yo sí les diría que no la vean después de comer. Que siquiera la pueden ver de a cachitos. Que vayan preparados porque es una película. Bueno, no sé, a ver, te voy a decir la verdad. A mí me impactan mucho esas cosas. O sea, no sé si a todos. Porque no es de que haya tanta violencia gráfica, como más bien es violencia como entendida. O sea, no. Porque he visto películas mucho más violentas donde sí se ve así sangre y cosas Claro. asquerosas. Y aquí no, la verdad que no. O sea, es como mucho más sutil. O sea, es mucho más como que tú entiendes que se lo están golpeando. Creo que mi imaginación es muy vívida. Creo que ese es mi problema. Mm. Entonces, pero creo que es bien importante. Y te voy a decir que, y yo siempre te lo he puesto desde esa perspectiva, a mí me llama muchísimo la atención el papel que juegan las mujeres en todo esto. O sea, a mí creo que es lo que más me simbra también. O sea, ver a todas estas mujeres alrededor, siendo una película que todo se centra en hombres. Pues las mujeres por ahí pululan, si quieres, ahorita platicamos, pero a mí esa es la parte que me simbra. Yo me quedo mucho con el, yo como mujer, ¿qué parte estoy haciendo para que esto se dé? ¿Qué parte estoy obviando que pues les toca y qué pena? ¿Qué parte estoy obviando en yo puedo no verlo porque no me toca? Mm. Y a veces yo me salgo por ahí, lo siento. Y creo que, y bueno, me confieso culpable, no puedo hacer mucho más.
Pero yo creo que sí es una película que se tiene que ver. Ujú. O sea, creo que cuando yo era chava fue la película del 2 de octubre, Rojo Amanecer. Rojo Ujú. Amanecer, o sea, que es eso. Es como otra película tipo Rojo Amanecer, que es esta película que es un México muy crudo que tenemos que conocer. Yo la pondría como en ese Ujú. nivel. Tú también dirías que la tienen que ver. Yo creo que sí, eh, en un ambiente un poco cuidado. O sea, yo no les diría, por ejemplo, que lo vieran con sus adolescentes. No, creo que si bien no es muy cruenta porque no es explícito, pero a veces lo implícito es más explícito de lo que uno se pudiera Ujú, ujú. dar cuenta, ¿no? Sí la recomendaría porque precisamente a veces en ese afán de, de tener como a las instituciones o ciertas cosas como, como algo aspiracional, ¿no? Así como decir, wow, es que mi hijo pertenece a la milicia, o en Estados Unidos es que es un marín, o así como algo grandioso y que endiosamos ciertas cosas, nos permite ver también una gran realidad, ¿no? ¿Sabes qué, Clau? Yo sí se los enseñaría a los chavos de prepa. Yo trabajé en un colegio, les he platicado. Y a mí, o sea, a mí me tocó justo la etapa donde estaban tratando de quitar todas estas rituales de iniciación. Sí, Y creo perdón, que yo es, dije adolescentes pensando ok, secundaria, ¿ok? Sí, más yo grande, sí, yo sí sí. lo pondré en prepas. Sí, en Un, prepa sí. un poco para hablar de todos estos rituales de iniciación, Ujú, porque creo que, o sea, no sé, tú nos dices, pero para mí la sensación, un poco el problema es que no se habla. claro, O sea, es que la gente no se voltea, o sea, son más los malos porque los buenos no se organizan. Como un poco en esa idea. O sea, en este colegio, la verdad que logró romper con esta, digo, no estaba en este nivel de violencia, pero había violencia. Y esta parte de iniciación de, bueno, pues como a mí me tocó y a mí me jalaron el calzón y a mí me aventaron el excusado o a mí me pusieron las colas de burro, pues ahora te toca. O sea, parte de la iniciación es decir, la voy a aguantar porque me va a tocar violentar a otro. Yo lo pondría, es más, lo pondría en empresas. sí, claro, O por el sea, mobbing. claro. Sí, o sea, creo que lo tenemos que hablar, Sí, por sí, más doloroso que sea. o- es que sí, o sea, y creo que es importante subrayar eso, ¿no? Que a veces muchas cosas nos duelen o nos angustian o piensas también que donde tú estás no va a pasar, Ujú. ¿no? Como que vives tal vez en esa falacia y no sabes que a lo mejor muy cerca de ti está pasando y precisamente por esos códigos de calladitos te ves más Ujú. bonito o eso te hace más hombre o híjole, las niñas no, mejor no digan, no, es que si tú dices como niña, pues ya dejas de ser del grupito, o sea, esos códigos que se mantienen en silencio, eh, pues también de alguna manera los demás somos cómplices, ¿no? Entonces creo que esa parte es importante. Yo creo que en especial a las niñas, bueno, ahorita vamos a dejar de hablar, No, no, pero no, yo estoy encantado, en serio, ¿eh? creo que en especial Síganle. a las niñas nos enseñaron que así se llevan. Claro. O sea, creo que muchas veces las niñas callamos porque es de niños, así se llevan. O sea, por lo menos en la educación que yo tengo o mi historia, en mi contexto, Ujú, o sea, si yo me recuerdo un poco como mi pasado, como en estas iniciaciones, como en esos actos violentos, como en estas cosas que hoy podemos decir es que no era aceptable, ujú, mucho la sensación era así se llevan. Déjalos, son niños, los niños así se relacionan. ujú. Y era más como el de, bueno, pues son niños, así, pues así se llevarán. Y me acuerdo, estoy pensando mucho en mi propia infancia. O sea, en qué violencias había en la escuela en donde yo habité, que quizás, bueno, no quizás, o sea, no eran ni siquiera como contempladas como violencia. Ujú, A un chavito lo metían a un locker. claro. Y era parte de la broma de jajaja, porque era muy chiquito y era muy flaquito y era muy elástico. Hoy, que tiene 52 años como yo, alguna vez ya en una fiesta de generación nos dijo que le daba pánico quedarse encerrado.
Sí. O sea, porque todos decimos, ay, pero te reías. Y él decía, no, no, no. O sea, me estaba sometido 100%. Y yo, o sea, yo como observadora, yo me acuerdo que yo me quedaba con, bueno, yo nunca hubiera cabido en un locker, pero yo me quedaba diciendo, pues así se llevan. O luego había, o sea, del lado justo de los lockers, el muro terminaba bastante alto, digamos, no sé, un 80. Y después, o un poco menos, unos 70. Y después había como un ventanal. Y entonces, entre dos o tres cargaban a otro que pasaba como nadando por la ventana. Alguna vez uno se cayó. Y gracias a Dios no les pasó nada, pero ese riesgo, o sea, esta parte como de este riesgo que un poco es lo que hemos hablado aparte de masculinidades, o sea, de todo este riesgo que se exponen los hombres. Y nosotras como mujeres, una escuela es una escuela mixta. Nosotras como mujeres nos quedamos con, bueno, pues así se llevan. Literal esa era la sensación. La sensación era, así son los niños, así se llevan, así juegan ellos. Y pues siempre y cuando a mí no me traten de trepar al nadador o me metan al locker, no me meto. Y creo que por eso es tan importante hablarlo, o sea, visibilizarlo. Sí, claro, y era lo que yo decía, que el hecho de que no veas la película o no leas el periódico, no escuchas cosas, no quiere decir que no pasa, ¿no? Entonces, esa es la parte que creo que a través de este tipo de podcast y este tipo de información, pues podemos dar más conocimiento de lo que pasa a nuestro alrededor. Y ahora sí, Carlos, veo que te sonríes. Creo que, sí, no, es que me gusta mucho. A ver, creo que te emociona poner ese tipo de tareas para que tengamos mucho tópico de que hablar. Sí, no, me parece interesante, muy bueno como la introducción que hacen. Yo recomendaría regresarnos un poquito, en el sentido de un poco explicar la película para quienes nos puedan ver. Okay. La película Heroico es una película basada en hechos reales. Si no me equivoco, salió a cartelera el año pasado o antepasado. Según yo No, no, seguro ¿No el no. pasado? Ok. Retrata la historia de Luis, un chico de origen indígena que se recluta en el heroico colegio militar, básicamente pensando, como sucede en muchos hombres, mejorar su calidad de vida, ¿no? Claro. Ampliar su posibilidad de mejorar. Y es interesante esto, aunque no lo dice literalmente la película, porque a veces estos chicos no fueron a la escuela, ¿no? Secundaria, quizá prepa. Estos chicos fueron de alguna manera seducidos por el narco, por trabajos precarios. Entonces, para mucha gente es una alternativa que toman, ¿no? Habría que poner esto en contexto. Bueno, el tema es que Luis entra al colegio. Perdón que te interrumpa. Y no solamente una alternativa. Para un gran grupo de población en México, es su alternativa justamente a tener una educación o a tener un tipo de trabajo, por lo menos en el sueño o en la promesa. O sea, yo me acuerdo también cuando yo era chica, había muchísimos anuncios en la tele, que si quieres estudiar medicina y no tienes recursos, si eras militar, podías ser un médico militar. Si quieres estudiar ingeniería y no tenías recursos, podías ser un ingeniero militar. Si quieres estudiar arquitectura, o sea, habían como muchas carreras de desarrollo que involucran muchos recursos, que de hecho se promocionaba como la forma donde podías desarrollar esas partes. Sí. Y si estos chavos no han oído esos anuncios, sus papás te lo juro que sí. Y entonces si es esta expectativa de decir es que si te metes con los militares, puedes ser un médico militar. Y entonces puedes alcanzar este nivel de educación que no podrías alcanzar de otra manera. Sí, y yo agregaría una precisión, con la diferencia de que si tú te vas al narco, si te metes a la delincuencia, hay una sanción moral. Claro. Cada vez es menos, pero creo que sigue existiendo. Pero si tú entras al colegio militar, obviamente se está pensando que eres un hombre de bien, con valores, que tu formación te va a pues ofrecer algo mucho mejor que lo que podrías encontrar fuera del colegio, ¿no? Y también creo que importante agregar que como que está muy marcada
en esta población. Incluso algo que me encanta es que ellos siguen hablando y entendiendo el náhuatl, que eso es algo fascinante de esta parte de la película, ¿no? Donde se comunican en español, o sea, la última generación se comunica en español, pero todo la comunicación de los adultos hacia esta generación es en náhuatl. Y otra cosa que esperan ellos obtener también es acceso a la salud. Sí, claro. Esto, claro, cuando se recluta, pues además de buscar como un proyecto de vida para él, hay otras garantías institucionales que son importantes. El seguro social. En el caso de Luis, su mamá tiene una enfermedad, si no me equivoco, diabetes, necesita que la dialicen 2 o 3 veces por semana, cosa que pues para él es importante por la seguridad social. Bueno, el conflicto de la película, más bien me gustaría orientar la película en 2 sentidos. Uno, la violencia como una forma como una idea que se asume como que es así como se forman los hombres. Los hombres de verdad se forman sobre la violencia, que en la primera escena, en donde ya está en los dormitorios, el superior les empieza a dar un discurso, va caminando entre las camas y les dice, el país tiene muchos problemas, la violencia allá afuera está bien cabrona, aquí les vamos a ayudar a hacerse fuertes porque es lo que necesita el país. Y esta premisa está a lo largo de toda la película. Los hombres de verdad se forman a partir de la violencia. A golpes. Hay que endurecerlos, porque este país no necesita hombres débiles, frágiles, que se quejen por todo. Y bueno, entonces esta premisa está presente durante toda la película, legitimando todas las violencias que sufren los llamados potros, es decir, los cadetes de recién ingreso. Siempre bajo la idea de que es por su bien, es por el bien del país, esto los va a hacer hombre y entonces tienen que resistir. Y justifica todo. A mí hay cosas, igual me ayudan como cosas que no se justifican, por ejemplo, y que pueden parecer algunas menores, otras más importantes. Primero le sirves a un superior agua, ¿no? No puedes comer hasta que no comamos nosotros. Vayan a sentarse a los baños para que cuando vayamos a sentarnos nosotros ya estén calientes, ¿no? Que enjabonan las regaderas, agua y luego los utilizan como proyectiles para aventarlos de lado a lado, nada más para ver quién llega más lejos, ¿no? Hay una serie de códigos, algunos vinculados con el tema físico, que si traes mala gorra, que si está mal tu cama, ¿no? Entonces, esta idea de que la corrección y el disciplinamiento siempre va a ser mejor a partir de la violencia, de que hay una persona que sabe qué necesitas para ser mejor persona, mejor hombre, está durante toda la película, justificando todas las violencias. En estos abusos, en estas injusticias, se presentan muchísimas situaciones en donde Luis específicamente dice, yo no quiero estar aquí. Pero cuando llega a hablar con su mamá le dice, ¿y qué va a pasar de mí? Y es que de verdad no me quieres, ¿no? Su mamá con algún comentario genera un cierto chantaje, no sé si intencional o no, pero finalmente lo genera. Luis se siente atrapado, no puede... Creo que sí. ¿Sí? Creo que sí. ¿Que sí qué? Que sí es voluntario. Creo que, o sea, otra vez, y en este jueguito de hombres-mujeres, sí, o sea, sí creo que la educación de la mujer ha sido mucho más pues, es que se aguante. Va a poder, yo necesito que lo haga. Y entonces invisibilizo su necesidad. Sí, creo que sí siento que es a propósito del chantaje. O sea, porque no hay ni siquiera, o sea, él no habla, pero ella no pregunta. O sea, él llega a decir, ya no quiero,
ni siquiera sé si dice ya no quiero. Creo que pone algo así como, ¿qué pasaría si me salgo? Y ella se voltea y le dice, es que entonces no te preocupa mi salud. Y ahí acaba el diálogo. O sea, en esta parte, no sé si es muy mexicana, yo lo ubico perfecto, de no pregunto lo que no quiero saber. Y entonces educamos a los hombres para que no hablen, y yo como mujer me aprovecho de eso, de que tú no hablas, y entonces cuando tú llegas y me dices las 2 pequeñas palabras que puedes decirme, yo te las corto y te digo, es que claro, no te importa mi salud. Y no, o sea, no me acerco a preguntarte qué pasó. Y ojo, no estoy criticando a esa mamá, estoy criticando la educación, o sea, el sistema. Sí, justo. A mí me parece, bueno, la intención de hablar de la película no es tanto hablar de la película, que nos sirve más bien como una excusa para visibilizar algunas ideas que están en torno a los hombres Claro. y que siguen siendo Es muy un vigentes. referente. A mí Exacto. Yo agregaría algo más cuando hablaste de que estaba en torno a la violencia. También agregaría un ingrediente que es el miedo. No solo es la violencia, es el miedo que genera. Sí, esta sería la segunda idea sobre la que quiero trabajar. Ah, ok. No, pero está bien. Un poquito. Siempre vas un paso adelante. Pero bueno, déjame decirte nada más de volada. O sea, siento que esta parte de las mujeres tenemos que empezar a tener un rol mucho más importante en esta parte del silencio. ¿Cómo sería? ¿Cómo lo piensas? Lo pienso, o sea, no sé, porque tenemos que empezar a, por lo menos, empezar a estar dispuestas a escuchar. Ok. O sea, digo, y yo lo que no quiero caer es como responsabilizar a las mujeres. Yo creo que ayudarían un montón, por supuesto, pero para mí el problema siempre ha sido que los hombres no nos demos cuenta. O sea, ¿cómo yo responsabilizo a otra persona si yo mismo no estoy reconociendo lo que me sucede, ¿no? Pero bueno, obviamente insisto, nos ayudaría mucho que las mujeres pudieran como echarnos una manita. Ok. Entonces, hay una serie de violencias que se presentan durante toda la película. A mí la película me deja la sensación de que en cualquier escena puede pasar. Va a pasar, aquí viene algo, ¿no? Y eso yo creo que tiene muchas virtudes la película. Y bueno, sí suceden ciertas cosas. Me parece que hay un rompimiento. Bueno, hay otras 2 escenas que pondría. La segunda es cuando le piden, bueno, la primera de las que voy a hablar ahora, le piden a Luis que le pegue con una tabla en las nalgas desnudas a su amigo en el bosque, ¿no? Con toda la intención. Tienes que hacerlo, tienes que hacerte hombre. Ok. La siguiente escena es cuando Luis está teniendo relaciones con su pareja y le viene a la mente el comentario que le había hecho su superior. Cuando estés cogiéndotela, agárrala del cuello y apriétate. Si le gusta, o sea, empieza como a irradiar la violencia recibida como una forma válida de interacción, ¿no? Como estas formas violentas son correctas, claro, por supuesto. La normalizas, o sea, para que tu cabeza entienda que, o sea, para que te sientas bien la normalizas y dices, claro, así nos llevamos a golpes. Y también como un sentido de pertenencia. Claro, sí, pero muy masculinizado, ¿no? O sea, pienso en la pertenencia que puede tener una mamá con su hijo, o sea, completamente distinto, ¿no? Pero sí, muy desde esta figura masculina. Bueno, creo que la película tiene un quiebre cuando uno de los superiores le pide a un amigo cercano a Luis que lave su ropa. Toma, mañana me la necesito lavada. Yo no lo voy a hacer. No te preocupes, no pasa nada. Se lleva su ropa, el superior, y al otro día lo golpean, lo violan en los baños, y ahí Luis dice, yo no quiero con esto. Aquí voy a hacer una pausa. Luis venía sufriendo todo esto que sucedía. En alguna ocasión soñó que mataba a su mamá, en alguna ocasión soñó que se suicidaba, y en alguna ocasión soñó que, no me acuerdo, o sea, pero estaba como fugándose, ya estaba ahí latente esta idea, ¿no? Se sentía atrapado y no lo hacía. Cuando violan al amigo, golpean y violan al amigo de Luis, Luis al otro día lo va a buscar. Bueno, primero se siente culpable por no haberlo ayudado, por no haberlo defendido. Él ve, pero no se atreve a defenderlo. Y al otro día no lo ve, no está. Lo va a buscar en la enfermería,
no sabe qué pasa con él y le parece demasiado y va a hablar con el general General. del colegio, ¿no? Y para decirle que hay mucha violencia, que a su amigo le pegaron, que no lo encuentra, déjame ver qué pasa, ¿no? Con mucha fealdad. Esta parte me parece muy interesante, bueno, porque, bueno, viene con todo, ¿eh? Es la institucionalización de la idea de que la violencia es el camino correcto. Y eso es ahí que me parece muy importante. Porque no solo sucede en el colegio militar, ¿no? Tú decías, en las Claro, escuelas las claro. novatadas, en el narco, en la calle, en el deporte, En el trabajo. por supuesto, la idea de que entre más forces la máquina, mejores resultados te va a dar. Claro, y la idea de necesitamos hacer que los hombres sean fuertes y machos y aguanten y desensibilizarlos. A ver, a mí en esa escena cuando se llevan al amigo, a mí otra vez me retumbaron mil cosas. Me retumbó no solamente la imposibilidad de Luis de irlo a salvar, también el silencio de todos los demás. Ujú. O sea, porque, sabes, todo el cuarto con todos los otros potros dormidos, y diciendo es que son más los que están ahí que pudieran parar esa violencia, pero es este miedo que decía Claudia, de es que no me meto, o tengo que perder mi estabilidad económica o la seguridad social para mi mamá. O sea, es que esta moneda de cambio es la que me cuesta mucho trabajo, porque todo el tiempo siento a todos estos hombres diciendo es que no me gusta lo que estoy haciendo, pero no encuentro otro camino. Sí, y creo que finalmente, o sea, ahorita estamos hablando de Luis, un joven de 18 años, pero pensemos en un niño de 2, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, en la escuela, en el kinder, en la calle. ¿Yo cómo voy a imponer con el chavo de 11 años que me está violentando? Claro. Con el de 13, con el de 15. Y creo que esa reflexión nos lleva también como a la segunda parte que quiero proponer. Y más, perdón, y más cuando me enseñan que así se llevan. O sea, y más cuando yo llego a mi casa y le digo, oye, y soy niño, me llamo Toño, y le digo, mamá, ay, que no sabes, mamá, es que Carlos me robó el balón, y lo que yo recibo en mi casa es, pues date tu lugar. Defiéndete. Date a respetar, defiéndete. Y entonces, otra vez, los aislamos. Y a ver, entiendo que tú lo hablas desde el masculino, yo no puedo verlo más que desde mi campo, que es, o sea, yo lo veo pues con mis ojos de mujer y diciendo, ¿qué podemos hacer distinto? Y entonces, claro que si llega mi hijo y yo le digo, defiéndete, date tu lugar, no puede ser. ¿Cómo? Le llevas 2 cabezas a Carlos. ¿Cómo puede ser que Carlos te robó la pelota? No te voy a comprar otra pelota, ¿eh? Ya no me vengas a llorar que no tienes con qué jugar, porque la verdad es lo que les decimos. Y entonces regresa Toñito a la escuela con la sensación de lo único que me queda es pegarle a Carlos. Ujú. No me dieron ninguna otra salida, no tengo ninguna otra solución, no tengo otra alternativa. Exacto. Y eso es lo que sucede cuando habla con el general. Cuando dice, y os voy a buscar una alternativa porque esto que está pasando no está bien, voy con la autoridad, le voy a explicar cómo están las cosas y la autoridad dice, no pasa nada. Mira, se fue. Bueno, y aparte empieza Ajá. ya con la crítica, ¿no? A ver, ¿por qué no ves a los ojos? O sea, ¿por qué siempre estás agachado? A ver, aprende. Y le empieza a hablar en náhuatl, ¿no? Diciendo, mira, como te veo, me vi, y como me ves, te puedes ver, ¿no? Entonces, como diciendo, a ver, pues aprende a ver. Y el otro, en lugar, eso ya rompe muchas cosas, ¿no? Porque es un distractor, y entonces pues dice, pues bueno. Y luego cuando se da cuenta que la mamá del chavo va llore y llore, pues dice, pues esto está de locos, ¿no? Claro, y ahí justo es esta validación en todos los niveles institucionales, en donde además el general le dice, mira, tú viniste aquí porque quieres una mejor calidad de vida, pero necesitas hacerte hombre. Tú tienes la posibilidad de seguir ascendiendo, algún día puedes ser como yo. ¿Qué está implicando esto? Aguántate, ¿no? Aguanta, Otra vez, claro. entiende de qué se trata, hazte hombrecito. Sí, claro. ¿No? Y bueno, esta sería como un poco la descripción de la película, hay unas escenas más, y la primera idea que quiero mencionar, la violencia como la forma ideal de formar hombres de bien, ¿no?
que, insisto que no solo es exclusivo de los ambientes militares, está presente en muchísimo. En los deportes es común, no, parecen niñas, ¿no? Muchas cosas. Bueno, la segunda idea que me parece muy interesante es sobre la insensibilización que la violencia genera. Porque aquí no estamos hablando de un entrenamiento físico, estamos hablando de un entrenamiento emocional. Resiste ante el miedo, no te quejes, el dolor no existe, que va insensibilizando. Y aquí menciono otra escena, ¿no? En una escena, Luis, que regresa a su pueblo, llega un niño de 10 años, esto es hacia el final, y le dice, yo quiero también inscribirme al colegio, ¿no? Y entonces, como que ahí le dispara algo a Luis, quiere ser firmes, ¿no? Y el niño se para. Las piernas separadas, los hombros, ¿no? Lo empieza a corregir. Saluda. Y el niño, pues, saluda mal. No es la secundaria, saluda bien, ¿no? Y de repente agarra un palo y le empieza a pegar en las nalgas al niño y el niño empieza a llorar, ¿no? O sea, me parece interesante porque lo que se está generando con toda esta violencia es no te interese por los lastimados, que no te preocupes si le pegamos a él. La escena que platicábamos le piden a Luis que asesine a un perro. Yo esa fue la que le puse, no la pude ver. O sea, un perro con el que Luis había generado cierta empatía. Con el que interactuaba. Sí, tenía una relación linda, no era su perro propiamente, pero se llevaban, jugaban. Demuéstranos. Y es esta premisa de chingatelo o te chingamos, ¿no? Todo esto tiene la intención de adormecer las emociones, de que aprendas que eso no es importante, de insensibilizarte. Otra escena interesante vinculada con esto es la naturalidad con la que los superiores no solo ejercen la violencia, sino que pasa 2 o 3 veces en la película que con los celulares se pasan videos. Mira, güey, ¿no? ¿Cómo Violentos. Exactamente. Balazos, narcos, violencia contra las mujeres, actos sexuales, ¿no? Y aquí es lo que quiero decir. ¿Cómo nos acostumbramos a las violencias? Sí. ¿Cómo nos insensibilizamos para pensar que eso no es un problema, que es así como tiene que ser? Y Luis entra en esto. Yo no siento que Luis entra. Yo siento que Luis cae. No es lo mismo. O sea, para mí entrar es como voluntario. Para mí caer es que yo le veo cómo se le va deshaciendo la psique. O sea, sí me explico, o sea, porque entrar para mí es como, como él voluntariamente entra, porque también entiendo que todos estos de antes también les deshicieron el cerebro. Por supuesto. O sea, yo veo cómo se va alterando su percepción acerca de lo que él ama, acerca de lo que él cuida, acerca de lo que él quiere, acerca de lo que le es importante. Y yo, o sea, mi sensación es como que le licuan el cerebro. Y acabas con el cerebro licuado porque... Te voy a decir porque me es muy importante hacer la diferencia. Porque cuando hablamos, por ejemplo, con mamás acerca de, please, que tus hijos no jueguen con videojuegos violentos. No pongas a tu chavito de 10, 12, 13 años con estos videojuegos que matan gente. Porque su cerebro, o sea, tenemos un solo cerebro. Los desensibilizas a la violencia. Me podrían decir, es que el niño quiere. No, el niño no quiere. El niño quería jugar. Tú eres el adulto, tú eres el que sabes que le estás licuando el cerebro. O sea, esa es un poco como la diferencia. Por eso a mí, o sea, me quedo con Luis no quiso entrar. Luis quería tener un mejor futuro, Luis quería darle seguridad social a su mamá y se topa con una realidad que lo transforma. Seguro. O sea, yo estaría de acuerdo que no es voluntario, que es un círculo vicioso en donde justamente los hombres entran. Y además agregaría algo, ahorita que te escuchaba, creo que no lo mencioné. No solo es para aceptar la violencia como tal, sino para disfrutarla. Porque cuando están cambiando estos videos en el celular, ya no nada más es no siento nada. No, es siento placer. Claro. Hay otra escena en donde en el bar se pelean después de que estas personas que tienen obviamente un disciplinamiento físico, que están entrenados, van a un bar, se pelean y pues bueno, ganan, ¿no? Pero después de esa escena,
están en la banqueta sentados platicando. Y una de las cosas que dices, no mames, ¿cómo le azotaste la cabeza contra el Sí. piso, güey? O sea, empezamos a ver divertida la violencia. Claro. ¿No? Se romantiza, se idealiza, se trivializa y pensamos que puede ser algo placentero. Y ahí creo que entramos todos, ¿no? Yo veo box, pero evidentemente que en el box hay violencia, ¿no? Ujú. O sea, como cultura también hemos generado una idealización de la violencia, en donde la disfrutamos en ciertos contextos, en cierta manera, contra ciertas personas. Es bien delicado porque nos da placer. Y en esta lógica, evidentemente, entramos los hombres muchísimas veces. Y es muy peligroso, porque la reflexión que yo quisiera proponer con esta segunda parte es, ¿qué sucede con un país que educa a los hombres desde la violencia o que cree que es la mejor manera de educar a los hombres? ¿Qué sucede con un país que insensibiliza a los hombres para reconocer y atender las violencias que sufren otras personas? ¿Qué tipo de valores se está promoviendo cuando se le dice al hombre, aguántate, lo que tú sientas no es importante? Y otra cosa que es interesante en la película es que mientras todo esto sucede, en el salón se las pasan hablando de los derechos humanos. Sí. Uf. Ustedes tienen que hacer respetar los derechos humanos, ¿no? Es para sacarse los ojos. Ujú, No ujú. pueden estar hablando en serio, ¿no? O sea, Pero así vivimos. No, Así vivimos. y- O sea, y- si hacemos una pausa de 2 segundos, así vivimos. O ujú. sea, yo te voy a golpear a ti para que tú no golpes al otro. claro. Y así vivimos porque, y otra vez, desde la casa, desde la familia, te portaste mal, te voy a golpear. Y entonces es de, pero ¿por qué lo golpeas? Porque golpeó a su amigo, o lo golpeó porque se dejó robar el balón, o lo golpeó porque reprobó, o le O grito, porque o se lo cayó. castigo, o ¿Cuántas lo veces se violento. cae? Ay, escuincle baboso, porque te caíste, ¿no? O sea, en lugar de. Qué bueno que te pegaste, para Sí. que me hagas caso. Ajá. Pero pórtate bien. Ujú. Y quiero también subrayar algo bien interesante. A la hora en que están en el comedor y que les dicen, a ver, el himno antes de. O sea, Sí, toda esta parte de humillación es terrible. no, y están cantando, ¿no? Y tenemos la comida que nos llevamos y no sé qué. y No la sé qué. merecemos No la porque somos potros. merecemos porque somos potros y somos, ¿no? Y ese himno del no merecimiento, ¿no? Y entonces te tengo que demostrar que sí puedo ser valioso de estar sentado en esta mesa a través de la violencia. Y de la humillación. Y, sí, claro, y del miedo Sí. está muy cañón. O sea, sí realmente es muy lavado de cerebro. Y pasa. O sea, te digo, a mí lo que Claro. me pasa es que yo lo veo, o sea, lo puedo traspolar a las familias, Ujú. al tío payaso. O sea, yo estaba pensando, por ejemplo, perdón, mi familia, pero en mi familia. O sea, en las comidas familiares. ¿Cuántas veces no está el tío violento o el tío que hace el comentario incorrecto, que sapean al sobrino o que lo humillan y lo hacen sentir mal o que lo avergüenzan enfrente de la pareja? Porque claro, ya que trajo novia, vente, vamos a decir novia que tú sí eres lo máximo, pero él es un nefasto, ¿cómo vienes? Y permea, o sea, creo que la película es un ejemplo en una institución de gobierno, pero permea en todas nuestras casas. Y a todos O los sea, niveles. esa misma mesa con esta violencia de te voy a sapear y te voy a violentar y te voy a humillar, pasa en las mesas de nuestro país Ujú. todos los domingos, todos los Ujú. días. Sí, realmente es ver nuestra realidad, ¿no? O sea, es ponerla a disposición de una manera muy real y también didáctica. O sea, si realmente quieres sacarle, como decimos, jugo y carnita a esto, pues puede dar para muchos temas y algo que creo que podemos sacar de esto, o que por lo menos yo vi, es tenemos que aprendernos a cuestionar para dejar de normalizar. Y una de las cosas que también me cuestiono es, ¿qué tanto sí
¿Es borrar las emociones o qué tanto es enseñarlos a fingir que no sienten para pertenecer? Y es una pregunta para ti. Sí, yo justamente era la parte que iba a mencionar. Hay un disciplinamiento emocional. Las emociones nunca desaparecen, ¿no? Porque hay algo instintivo en ellas, Claro. pero sí se configuran. La sociedad nos dice a qué ser sensibles. Un perro de la calle, una persona sin casa, la desigualdad, cuáles son las violencias que toleramos y cuáles no. Okay. Esto nos enseña la cultura, ¿no? A quién defender y a quién no defender. Y en este sentido, aquí hay un disciplinamiento que dice cuáles emociones sí y cuáles no. ¿A qué debo reaccionar? A la voz del superior. No quiere decir que me insensibilice completamente. Quiere decir que tengo que ser sensible a lo que se asume como indispensable, necesario, correcto, verdadero. Y las otras cosas, déjalas pasar, ¿no? A mí me parece que está el mito muy presente de que una persona con una jerarquía superior, es que es muy absurdo, por medio de la violencia, va a ayudar a que una persona con una jerarquía inferior viva mejor o entienda. O sea, es antipedagógico pensar que si yo te violento, voy a sacar una mejor versión de ti, vas a aprender algo, y obviamente es absurdo pensar que eso me da una superioridad moral. Yo que te violento, soy superior No, pero a ver, moralmente. es que creo que por ahí no va. O sea, creo que realmente el truco perverso es, te voy a violentar. Entonces te voy a bajar tu nivel de vida y tu calidad de vida a 0. Para que cuando yo te deje de violentar, te sientas mejor. Ah, bueno, depende cómo o sea, lo creo abordes. que por ahí va la perversión. O sea, la perversión es te voy a te voy a rebajar, te voy a rebajar, te voy a rebajar, te voy a rebajar. Entonces llegas, no sé, sintiéndote 5. Te voy a hacer sentir 0, es más, -10. Para que cuando yo deje de violentarte y tú regreses a 2, me agradezcas porque te sientes mejor. Bueno, yo no lo entiendo igual. Entiendo que, cabe esa postura. Lo dice Dussel, cuando llegaron a América, los españoles llegaron defendiendo un poco este mito de la modernidad. Nuestra superioridad nos autoriza a violentarlos por su bien, porque los vamos a sacar del atraso. Porque nosotros traemos a Dios, traemos la ciencia, otras formas de saberes, traemos la verdad del mundo. Y eso nos autoriza para imponernos a ustedes, quitarles sus bienes, ¿no? Decidir cómo tratarlos. Pero es por su bien. Porque ustedes son una población de tercer mundo. Bueno, en aquel entonces no utilizaba el concepto, ¿no? Primitiva, salvaje, involucionada. Pero así educamos a nuestros hijos. Eso digo, justo. O sea, entonces la justificación es que es por tu bien. Así educamos. Exacto, ¿no? Entonces, ahí es donde está como el problema. Yo te quería hacer una pregunta. A ver. Yo cuando veo la película, me da como mucha angustia, la verdad. Mucha imposibilidad de entender qué pueden hacer los hombres. O sea, ¿qué podría haber hecho Luis distinto? ¿Qué se puede cuestionar? ¿Cómo pueden empezar a cambiar eso? Tengo dos cosas que decir contradictorias. Dime. La primera me voy a basar en la película y es justamente la escena final. Las tengo que adelantar. Quien no quiera verlo, ahora puede pausar el video, ¿no? O saltarse este cachito. La escena final nos muestra que Luis participa en algo ilícito con los superiores y justamente cuando Luis ve una oportunidad, específicamente que están violando a un chico, uno de los superiores, con la pistola que trae los mata. Yo creo que... Espera, porque el punto es, ¿no? El punto para contestar tu pregunta es, Luis los vence y entiende que esa es la forma de salir del círculo y cae en el círculo. Yo creo... Porque él quiere salir de la violencia, pero la forma de salir de la violencia es con la violencia. Entonces, él buscó las alternativas. Toda la película estuvo buscando alternativas.
y no hay. Y lo estoy pensando igual en un chico de un barrio, estoy pensando en quien vive al lado del narco, estoy pensando en un hombre que está en el trabajo y que quiere subir de puesto, estoy pensando en el deporte, el que quiere ascender a otra categoría, estoy pensando, o sea, quien quiere lo que sea. Es el camino, y es un camino legítimo institucionalmente. Esto diría, no se puede. Esta es la parte pesimista de mi respuesta, ¿no? Y la parte positiva es que los hombres tenemos que reconocer, y creo que todas las veces que he venido a platicar de hombres ha sido esto. Los hombres tenemos que reconocer esta ficción sobre la que estamos viviendo. Tenemos que darnos cuenta cómo nos afecta a nosotros este mundo. Tenemos que darnos cuenta que tenemos derecho a vivir de una mejor manera, cuestionar las violencias que vivimos. Se ha trabajado mucho sobre las violencias de las mujeres, que bueno, nos ha ayudado un montón, pero los hombres todavía no entendemos de qué va este tema de género, de las masculinidades, y la idea no es hacernos parecer niñas, que es como una idea muy generalizada, sino liberarnos de cargas y opresiones que por el hecho de ser hombres se nos han venido depositando, ¿no? ¿Cómo nos liberamos de esto que hemos venido viviendo? Entonces, los tenemos que trabajar muchísimo. Y es muy interesante porque lo que promete este cambio finalmente, en principio diría que es una revolución identitaria, que es que cada persona pueda vivir como quiera vivir, como desee vivir, pero sobre todo es la posibilidad de plantear un mundo que no asuma que la violencia es el camino para nada. Y eso es una revolución grandísima que espero que algún día podamos lograr, ¿no? Como mundo, no sé si a mí no me va a tocar seguramente, pero espero que... No, bueno, estamos empezando por el primer granito. Yo no vi el final así. Para mí era su fantasía. Yo siento que otra vez estamos muy acostumbrados al cine americano donde siempre el héroe sale al final. Yo te diría un cine mucho más realista, no acaba así. El que hubiera querido que acabe así. En la realidad es que se adapta al sistema y acaba violentando a la siguiente generación No, por porque supuesto. no tiene salida. Y yo me quedaba pensando un poco con esta parte de los feminismos, decir, si eso hubiera pasado en un dormitorio de mujeres, se hubieran parado todas las mujeres, porque hemos aprendido como mujeres que en grupo somos más. Pero agregaría que hay un disciplinamiento emocional distinto en el caso de las mujeres. Sí, Por claro, supuesto, claro. en donde se permite reconocer los malestares y no llorar. Porque es muy interesante. En medio de todo esto que está viviendo Luis, cuando habla con su familia, un par de veces habla, todo bien, todo, incluso llega a su casa, se siente, ¿cómo te va? Bien, bien. Detrás de los silencios está este aprendizaje de los hombres de silenciar todo lo que implica fragilidad, debilidad, vulnerabilidad, Claro. tristeza, miedo, dolor, porque esas emociones en la configuración emocional de los hombres están siendo reprimidas porque se asumen como femeninas. ¿Cuáles emociones son válidas para los hombres, no? La confrontación, el enojo, ¿no? Esta parte como mucho más hostil, son emociones que son validadas en los hombres, que son reconocidas y que son bien vistas, ¿no? Es parte de Y no del solamente eso, y a mí me da mucha pena, pero siento que a veces como mujeres ganamos. Y te voy a platicar una historia personal. Yo tengo un hijo, mi hijo grande, que tuvo un Entonces momento, tienes dos. bueno, el grande, tuvo un momento así como de un entrenamiento físico muy similar y pasaba momentos bien difíciles. Y él cada vez que hablaba por teléfono con nosotros, literal, nada más hablaba a llorar. O sea, tenía acceso al teléfono 1 hora al día y lloraba de la dificultad. Y yo me acuerdo que, y digo, yo siempre he dicho que les llorón y lo hemos manejado y no tiene problema, pero te cuesta mucho trabajo. Y es lo que yo siempre te he dicho, o sea, nos cuesta como mujeres, como esta otra parte, como la contraparte, recibirlos. O sea, yo sí veo esa llamada y me quedo con claro que la mamá se queda mucho más tranquila. Decir, ay, qué bueno, mi hijo, que todo bien. Y decir, no estamos haciendo las preguntas, no les estamos dando espacio a que nos digan su verdad, no les estamos dando espacio a decir, oye, te veo cambiado, ¿qué ha pasado? No les estamos dando espacio tampoco, o sea, un poco ustedes no se mueven y un poco nosotras estamos cómodas que no se muevan, sin entender que al final nos está dando en la torre a todos. Pero yo lo veo, o sea, yo lo veo con mi hijo y después el pobre me hablaba llorando a pedirme perdón porque lloró. Y yo le decía, pa, lo único que puedo hacer por ti es escucharte. O sea, la única forma ¿Segura? que tengo para acompañarte en ese momento era escucharte, era te estoy escuchando, era te acompaño en este momento, te acepto como tu emoción, Te valido. te valido, por lo menos. Y era así de, yo no quiero que me hables y me digas todo bien si no está todo bien. Digo,
hicimos algunos cambios y lo apoyamos de otra manera, pero el primer paso era, Claro. dime cómo estás. O sea, y si lo que quieres es que estás frustrado, enojado y te está costando muchísimo trabajo y no es lo que querías, por lo menos dímelo. Y a lo que voy un poco es, y también tenemos que entender, porque si no pareciera que el hombre y la masculinidad es un eje que va solo Mm, y es parte de un carro. mm, O sea, nivela, ¿sí me explico? Y yo como mujer empiezo a ver de qué parte nosotras también no les damos chance. Entonces, ujú. otra vez, un poco que no hablan y un poco que cuando hablan queremos que nada más nos digan lo que queremos oír, creo que se las ponemos más difícil. Y yo, utilizando tu metáfora, diría que es el eje que va ligado al motor, ¿no? Es el eje que está Ujú. moviendo realmente el mundo, basado en violencias, en desigualdades y muchísimas cosas. Y yo les invitaría, porque me temo decirles que tenemos que ir cerrando, Tenemos que ir cerrando. este, a que piensen en experiencias en donde la violencia se ha asumido como algo conveniente. Yo voy a compartir un par. Yo corría, me acuerdo que de repente cuando entrenaba, mi papá me decía cuando me duele el pie, me duele la rodilla, lo que fuera. Yo creo que me equivoqué, yo creo que tuve una niña, me decía, ¿no? Entonces, digo, ahora me resulta ridículo, pero es súper fuerte, Es ¿no? súper fuerte. Ah, y lo que está diciendo es, no te quejes, la frase común, muy común, más común es, los niños no lloran, los hombres no lloran. ¿Pero qué provocó esto? Cada que yo expresaba un malestar, se me reprimía, se me sancionaba de una manera u otra. En alguna ocasión fui a correr, yo corría sin tines y estaba estrenando tenis ese día corrí, no sé, 8 kilómetros, no sé cuánto corrí. Y sentí un dolorcito en el talón, me estaba lastimando el tenis. No, no voy a parar, no me voy a parar. ¿No? Y cuando acabé, estaba todo lleno de sangre el Claro. tenis, ¿no? Te deshiciste el pie. Sí, pues estuve sin poder usar zapatos, no sé, 3 semanas, un mes, muchísimo, ¿no? Para yo mismo demostrarme esto. Y otra No, ocasión, perdón, ese es un ejemplo claro de la desensibilización. O sea, decir, claro, estoy sintiendo algo y lo estoy negando. O sea, mi cuerpo me está diciendo, o sea, me estoy lastimando y tanto me enseñaron que no tengo que creer en lo que siento. ujú, Ese es el mejor ejemplo de sensibilización. claro, aunque, haré una aclaración, estoy de acuerdo, hay una doble insensibilización hacia los propios malestares y en consecuencia los malestares ajenos, ¿no? Claro. A lo que ven otras personas. Y la segunda experiencia sería cuando entrenaba fútbol. Yo entrené en una tercera división. Faltaban 2 o 3 partidos para que tuviéramos, bueno, 2 o 3 días, perdón, para el partido, el primer partido de la temporada. Y un compañero de equipo me desmayó con un cabezazo en la cabeza, ¿no? O sea, esta forma de competir que se entiende como válida, es que es así. Es que te tienes que imponer, es que eso demuestra quién realmente tiene hambre, quién tiene ganas, ¿no? Quién sacrifica más, quién lleva al límite esto. Este, y bueno, para mí fue muy fuerte esa experiencia, sobre todo emocionalmente. Yo seguí entrenando, pero sí creo que ahí se rompió algo para, para mal y para bien, para mal un poco mi cabeza, pero para bien, la idea de que yo quería seguir participando en entornos así, ¿no? Y me ayudó mucho como decir, a mí me gusta fútbol, yo juego fútbol, pero esos límites yo no voy. Ahí Ok. no llego, ¿no? O Claro. sea, aprendiste a poner tus límites. Sí, o sea, no puede ser que tuve otros igual malos en el fútbol, Ujú, ¿no? O sea, ujú, cuando a mí no me preocupaba fracturarme una pierna por ganar un partido, que sucede, ¿no? Cuando yo llegué a jugar fracturado de un brazo un partido, esperando que el árbitro no se diera cuenta que era yeso, ¿no? O sea, pero tiene que ver con estos aprendizajes en donde las emociones son disciplinadas por Claro. la masculinidad. Pues no sé, ¿con qué se quedan? Pues yo me quedo con una gran invitación a seguir alzando la voz y a exponer este tipo de cosas a través de este medio, de lo que vamos comunicando nosotros a través de tu terapia. Y también quisiera hacer un, un paralelismo, porque el día de ayer vi algo que se me hizo interesantísimo, que fue cómo Meryl Streep alzó la voz al hablar de las chicas que cómo la están pasando mal en Afganistán, hablando de los talibanes. Entonces, invitaría a la gente a que busque en las redes lo que dijo, porque, porque también es una manera de alzar la voz y dejar de normalizar otra parte que también es sumamente dolorosa.
Yo me quedo con eso y bueno, con un gran agradecimiento de que traigas estos temas que si bien pueden ser incómodos, vale la pena sentir esas incomodidades. ¿Fue más cómodo hablar de la película que ver la película? Pues te puedo decir que es más cómodo hablar de la película porque lo estamos haciendo en conjunto y con una excelente directriz de lo que tú nos vas preguntando y de escuchar a Lisa. Pero también hay momentos que siente uno mucha incomodidad porque viene ese cuestionamiento de ¿y yo qué estoy haciendo? O cómo he participado Claro. inconscientemente en eso, tal vez, ¿no? Entonces sí, pero gracias por esas incomodidades. Gracias por tu respuesta. Yo me quedo con tareas pendientes desde la parte femenina. O sea, desde la parte de cómo respetarlos, cómo ayudarlos, cómo acompañarlos, pero también cómo facilitarles un poco el cambio. O sea, entendiendo esta dificultad y no siendo el tope después de la dificultad. Yo he tratado de ser como mucho más vocera en cuestión de nuestro papel como mujeres. Y un poco sí hablando en redes sociales y en otros foros es que si quieres que de verdad tu hombre te diga cómo se siente, tienes que recibir lo que te tenga que dar. O sea, no podemos esperar que nada más nos diga lo que queremos escuchar. Y me quedo, no sé, me gusta mucho hablar de masculinidades. Creo que poner el foco en estas partes nos ayuda como sociedad. Yo también como tú, no sé si veamos el resultado, pero me gusta sentir que somos partícipe, aunque sea un poquito, de empezar a mover las cosas. O sea, no sé a dónde lleguen, pero por lo menos de decir, cuestiónate. Y a mí luego mucho me preguntan en redes, oye, ¿cómo hago para que mi marido se cuestione? Y creo que otra vez, o sea, es esta parte de decirnos que tu chamba no es decirle que está, o sea, que está mal. Tu chamba es nada más acompañarlo. Tu chamba es nada más dejar de esperar que él sea el violento o aceptar su incomodidad o aceptar su dificultad o aceptar a veces su silencio, que nos cuesta muchísimo trabajo. Y creo que yo me quedo con eso. Muchas gracias. Pues yo invitaría a la gente a que pueda ver la película, aunque sea en partes, aunque sea incómodo. Creo Aunque que no hay, la vea literal ajá, toda, ¿ok? aunque esté así como Alicia viendo pedacitos. A seguirse preguntando estas cosas. Creo que es una incomodidad conveniente, necesaria en estos tiempos. Y pues muchas gracias por vernos. Tus Clau, redes. nuestras Tus redes. Las redes son Tu Terapia MX y nuestra página tuterapia.com.mx, donde también ahí encuentra a Carlos. ¿Quieres dejar tu correo? Pues si necesitaran algo de hombres, puede ser cale.mosi@gmail.com, cale.mosi@gmail.com. Muchas gracias. Si les gustó el capítulo, por favor, denos seguir. Y si quieren alguna duda o algún comentario, nos va a encantar escuchar sus comentarios. Muchísimas gracias. Gracias, Clau. Gracias, Carlos. Hasta luego. Gracias. Nos vemos.